Muy buenas tardes, doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador del Estado, señor magistrado Carlos Alejandro Robledo, presidente del Tribunal Superior de Justicia, señor diputado Javier Azuara Zúñiga, presidente del Congreso, licenciada Victoria Labastida, no la veo por aquí, pero le tomo, la saludo con mucho afecto. Muy estimados miembros de la comunidad empresarial, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Bueno, celebro el que se dé esta oportunidad de platicar nuevamente con ustedes, el poder tomarnos un tiempo pues, para hacer un repaso más o menos de dónde estamos en términos de país, y también a mí me interesa ver pues dónde está San Luis Potosí y ver qué cosas podemos hacer juntos para mejorar pues el bienestar de los potosinos. Déjenme repasar rápidamente, empezando por las cosas económicas. Hoy la economía de México pues se encuentra, dadas las condiciones internacionales que estamos viendo, en una posición bastante razonable. Como ustedes saben, hace algunos días acudí a la reunión del G20 en Francia, y déjenme platicarles que el entorno que se ve allá es de pues un extraordinario, bueno, no extraordinario, simple y sencillamente hay gran preocupación, evidentemente por todos los países y particularmente por las economías europeas. Como ustedes saben, eso ha devenido en situaciones muy conflictivas, muy problemáticas para los pueblos, para los gobiernos. Ya esta situación económica ha generado cambios de gobierno en muchas naciones, en Islandia, en Irlanda, en Portugal, en Grecia y ahora en Italia, por solo citar además Grecia e Italia, pues los que ocurrieron en la última semana. ¿Y por qué razón, amigas y amigos? Porque hay efectivamente una conflictividad muy especial, particularmente en los países del euro, y de nuestro lado en Estados Unidos, que también enfrenta una deuda pues abismal y un déficit público verdaderamente problemático. Cuando se hizo la Unión Europea, la regla de comportamiento que asumieron los países es no incurrir en déficits públicos, o por lo menos, si habían que incurrir en déficits, hacerlos de manera manejable. Se pusieron primero una meta de que nadie podía tener un déficit mayor al 2%, luego la modificaron a 3%, pero la verdad es que se fueron sucediendo los gobiernos, y el gobierno de Grecia, por ejemplo, llegó a déficits del 14% del PIB. Para darles una idea, cada griego, hombre, mujer, niño, niña, debe ya cerca de 33,000 euros, lo cual quiere decir que una familia de 4, pues 412 pues son como 130,000 euros por familia. Ya no sé cuál es el tipo de cambio, pero pues échenle más o menos 3 millones de pesos por familia de pura deuda del país, más propios deudas personales. Esta situación pues es simple y sencillamente impagable, señores. Y en lugar de que esto fuera reconocido por la problemática de cada país, dado que tienen una moneda común, quien estuvo prestándole a estas economías, pues lo hizo con la confianza de que lo que hacía era prestar a una nación con euro, y que casi por una premisa que se tomó como fatal, pues ninguna nación del euro podía entrar en default. Y eso fue una enorme distorsión que fue alimentando la situación hasta hacerla pues realmente inmanejable como es ahora, ¿no? Y en eso se mantuvieron muchos los países europeos en creer que, dado que Grecia era del euro, era impensable siquiera asumir la probabilidad o el riesgo de default. ¿Cuál es la verdad, amigos? Que esa deuda es impagable, y me recuerda un poco lo que nosotros vivimos en México en los 80s, en los 70s, 80s, y lo que vivieron muchos países de América Latina. Si ustedes observan, el diagnóstico es casi el mismo. Gobiernos que se exceden en su gasto, que repiten incansablemente que no hay problema si hay déficit, al contrario, eso es lo correcto, hay que seguir creciendo. Luego esos déficits se vuelven inmanejables, se incurren en deudas inmanejables, y un día truena el país. Y pues todos los recursos que se aplican tienen que hacerse casi para pagar deuda. Por eso México y otras naciones
le llamamos a la década de los 80 la década perdida, no tuvimos crecimiento en absoluto. Y todo lo que tuvimos de superávit comercial tuvo que ser para pagar la deuda de nuestros países. Y tuvo que haber incluso un gran descuento hacia el final, con los llamados bonos Brady, un gran descuento, es decir, reconocer que había una parte impagable para poder más o menos empezar a arreglar el problema de la deuda. Pienso que eso tiene que ocurrir ahora en la deuda, en el caso de la deuda griega. Ya hay un principio de entendimiento, se reconoce que hay un 50% de descuento por lo menos que hay que pedirle a los bancos o acreedores que la tienen, pero no ha habido mucha precisión en muchas cosas. Por ejemplo, no se dice qué va a ocurrir con los acreedores públicos, los bancos públicos europeos, y esta incertidumbre de lo que tiene que pasar pues no se acaba de resolver. Al mismo tiempo, este temor hace que se genere un efecto de contagio, porque hay diversos problemas que enfrentan los europeos. Algunos países como Grecia tienen un problema claro de insolvencia, punto, no se puede pagar. Pero otros tienen de liquidez, son economías fuertes que pudieran pagar en el tiempo. Quizá, por ejemplo, Italia es la quinta economía más grande del mundo. Y otros tienen, pero tienen un franco problema de credibilidad. Y otras economías, como Francia mismo, pueden tener algunos de estos problemas. El problema de insolvencia hay que resolverlo reestructurando esa deuda y haciendo que, pues obviamente, el país haga un programa de gasto que permita pagar la deuda en el tiempo y que los acreedores también paguen la irresponsabilidad en la que incurrieron tomando las pérdidas de esos préstamos que son impagables. Y si es un banco, por ejemplo, el que otorgó esos préstamos y va a tener pérdidas tan grandes que finalmente lo hagan quebrar, pues en todo caso lo que debe hacer los gobiernos es respaldar esos bancos con capital para evitar que quiebren en demérito de sus ahorradores, pero no regalar ese dinero, sino hacerlo realmente un capital que cuando haya una recuperación, eso permita que los propios gobiernos recuperen el dinero. Y finalmente otros países que se pueden contagiar por el temor, es decir, los que tienen problemas de credibilidad, concretamente Francia e Italia, lo que debe haber es que el Banco Central Europeo u otras instituciones, el Fondo de Estabilización Europea, por ejemplo, pues digan de plano, yo respaldo la deuda de este país 100% para que nadie tenga el temor de que esto se va a contagiar. Y eso empiece un poco a resolver las cosas. Ya luego tendrán que pensar si Grecia, esa es mi opinión, por ejemplo, debiera terminar saliendo del euro, al menos por un tiempo, para poder depreciar su moneda que le permita ser competitivo otra vez. Es decir, al estar amarrado al euro y ir perdiendo competitividad, pues todos los productos griegos se hacen extraordinariamente caros. Y no tener un tipo de cambio flexible es como andar en una carretera con muchos baches, pero sin amortiguadores, ¿no? O sea, la absorción de todos los golpes se hace por los pasajeros, es decir, en la economía real. Los países que tenemos tipo de cambio flexible, cuando somos poco competitivos, eso se deprecia en nuestra moneda. Y eso hace que nuestros precios internacionalmente, entre comillas, bajen, ¿no? Es decir, un tenedor en pesos puede seguir costando igual, pero en dólares cuesta mucho menos, ¿no? Pero como Grecia no tiene eso, para que sea competitiva su economía tiene que bajar a fuerzas los precios. Literalmente tiene que bajar el precio del tenedor. Tienen que bajar los salarios de los trabajadores que hacen el tenedor. Tienen que bajar las pensiones de los jubilados. Tienen que bajar el gasto público y un largo etcétera, que lo que hace es provocar recesiones muy prolongadas y muy dolorosas. En fin, me desvío mucho, amigas y amigos, simplemente les digo que nuestra economía, con todos los problemas que enfrentamos, es una economía sólida, no tiene los problemas de déficit de otras economías. El presupuesto, la ley de ingresos tal como se aprobó, tiene un déficit de 0.4% del PIB. Supongan que a eso había que agregarle que en nuestra ley se separa y no se considera, pero que le agreguemos todas las inversiones de Pemex, estamos hablando de un déficit de 2.4% más o menos. El promedio de la OCDE es de casi 7% del PIB de déficit. Tenemos importantes reservas internacionales que nos permiten garantizar hasta 2 veces el pago total de la deuda externa del gobierno federal. Estamos hablando que
Las reservas están llegando ya a 140,000 millones de dólares, más 72,000 que tenemos a nuestra disposición en la tesorería del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de una verdadera muralla de reservas de más de 200,000 millones de dólares. Esta estabilidad además se ha complementado con varias cosas que hemos hecho en competitividad en México. Hemos desregulado al gobierno, hemos eliminado 16,000 normas, hemos bajado los aranceles en lugar de subirlos, lo que hace que las empresas que producen en México se vuelvan muy competitivas. Por ejemplo, en México se fabrica el 65% de los BlackBerrys de todo el mundo. Me refiero a los teléfonos, ¿no? Y a lo mejor también los otros, por cierto, ¿no? Habrá que checar. Pero eso gracias a que las empresas aquí globales pueden encontrar insumos de muy buena calidad de todo el mundo. Es el caso de la General Motors aquí mismo, en Santa María del Oro, que puede tener insumos de los coches que fabrica de todo el mundo y producir coches muy competitivos, y por eso General Motors, Ford, la Volkswagen, la Nissan o Nissan, y ahora por cierto vienen Mazda y viene Honda a producir a México también, están encontrando en nuestro país un lugar muy competitivo. Otros incrementos en competitividad que hemos hecho, reformas estructurales, apertura de diversos sectores a la competencia, en fin, hace que nuestra economía esté respondiendo mejor. El año pasado crecimos 5,4%, generamos más de 800,000 empleos nuevos netos formales. Este año es más complicado, andamos viendo a ver si podemos pegarle al 4%, quizá un poco abajo de eso. Ya ahorita llevamos 727,000 empleos netos formales. En San Luis, por cierto, San Luis ha encontrado a un nicho de competitividad. Ustedes recuerdan, algunos años San Luis fue seleccionado por algunas consultoras como uno de los lugares más competitivos para invertir, incluso en el mundo. Y eso se ha reflejado incluso en el crecimiento del sector formal, casi 20,000 empleos nuevos netos en lo que va del año, el año pasado, perdón, que fue el mayor crecimiento en casi 10 años. Ahorita va más o menos también ese número de empleos aquí en el estado. ¿Cómo estamos en la parte social? Varias cosas que quiero mencionar. La política del gobierno se enfoca a igualar oportunidades, es decir, siendo las nuestras sociedades muy desiguales, lo que buscamos es que los muchachos, la gente, por lo menos tenga la misma plataforma de oportunidad. Y eso se refleja en indicadores básicos que son educación, salud, servicios públicos y vivienda. En educación, sobre todo, hemos hecho un esfuerzo bien importante. Es cierto, tenemos un rezago enorme, pero a través de los programas de la SEP, de inversión propia en instituciones públicas federales y coinversión en instituciones estatales, en estos 5 años que completaré el día 1 de diciembre, hemos hecho la mayor inversión en educación media superior y superior que haya hecho el país. Es decir, en educación superior hemos creado 96 nuevas universidades, yo quiero llegar pronto a las 100 nuevas universidades. Nuevas quiere decir desde Greenfield, como dicen los americanos, ¿no? Desde donde no hay nada, ni la institución, ni el terreno, más que el terreno, en fin. Y aparte hemos ampliado el campus para otras 50 universidades más. Otras instituciones además han replicado varios campus, lo cual ha generado 150 nuevos centros de educación superior en el país. Y si hablamos de prepas, de bachilleratos particularmente técnicos, estamos hablando de que llevamos ya en 5 años 985. También yo quiero llegar a la meta de 1,000 bachilleratos en 5 años. 1,000 bachilleratos, que es la mayor obra educativa en media superior del país. ¿Eso qué nos está dando, amigos? Nos está dando una gran base, no solo social, oportunidades para los muchachos, sino también de competitividad. Hoy muchas empresas manufactureras y de servicios están buscando dónde colocar sus inversiones, no tanto como era en el pasado, de dónde son los salarios más baratos. Por eso China, por ejemplo, y India tuvieron un éxito brutal, sino realmente están buscando calidad en el trabajo, y en eso México está teniendo una gran ventaja competitiva. Es decir, ahorita, por ejemplo, se están graduando en México más de 90,000 ingenieros cada año. Y si le sumamos los técnicos que salen, pues que de los CONALEPs, que de los bachilleratos técnicos, que las escuelas
de carrera corta, técnicas. Estamos hablando de 120,000 ingenieros o técnicos cada año en México. ¿Qué tanto es esto? Son más ingenieros, por ejemplo, que los que se gradúan en Alemania cada año. Son más ingenieros que los que se gradúan en Canadá o los que se gradúan en Brasil, que tiene pues casi el doble de población. En Brasil se gradúan 46,000 ingenieros al año. Nosotros graduamos casi 100,000 ingenieros al año, a pesar de tener mucho menos población, lo cual nos está dando una gran ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque todas las empresas que invierten en México sí están encontrando muchachas, muchachos con una gran calidad y una gran capacidad para el trabajo. Y lo que es, por ejemplo, en materia primaria, hemos llegado ya al 100% de cobertura. Hoy todo niño en México en edad entre los 6 y los 12 años tiene garantizado un lugar en una escuela primaria. Ahí el reto obviamente es de calidad, pero aún en ello, la verdad, hemos tenido avances importantes. Uno es el concursar las plazas de maestro, que antes no se hacía. Se dice fácil, pero antes en México, hace 3 años, las plazas se heredaban, se vendían. Una plaza de maestro, por ejemplo, en el estado de Morelos valía 250,000 pesos. Y por esa razón, el día que hicimos el cambio, pues tuvimos paro y bloqueos, pero pues ni modo. La clave es seguir concursando a los mejores maestros, las plazas de maestro. Hay estados donde, por ejemplo, opera o es dominante la coordinadora de maestros, no el CENTE, y en esos estados no se ha podido licitar aún esas plazas. ¿Por qué? Por la radicalización que le está haciendo un enorme daño al país. Pero creo que vamos avanzando también ahí. En materia de salud, ya lo mencionaba el gobernador Toranzo, yo creo que él ha estado muy comprometido con el tema, es su profesión personal además, pero eso ha implicado que en México estemos llegando a una meta a la cual no han llegado pues cientos de países, o los casi 200 países que somos en el mundo, la cobertura universal de salud. Es decir, los países en desarrollo que hayan llegado a cobertura universal de salud, si hay alguno, en todo caso los contarán con los dedos de una mano. Y aún países desarrollados como el propio Estados Unidos no ha llegado a cobertura universal de salud. Es decir, aquí en México, una persona que tiene un padecimiento pues gástrico, vascular, en fin, pues tendrá garantizado ahí su médico, su medicina, su tratamiento y su hospital, con problemas de calidad, lo que ustedes quieran. Pero en Estados Unidos hay varias decenas de millones de americanos que, si eso les ocurre, tienen que pagar desde el primero hasta el último centavo de su tratamiento médico. No tienen cobertura universal de salud. Por eso este logro es enorme, la cobertura universal de salud que ya alcanzamos en San Luis Potosí, ciertamente entre los primeros estados, y que estamos alcanzando en todo el país en los próximos meses. En materia ambiental también hemos avanzado, sobre todo un tema que a mí me preocupa mucho, que es la cobertura forestal del país. México tenía una de las tasas de deforestación más altas del mundo. Según la FAO, 350,000 hectáreas por año en la década de los 90. Ahora lo hemos reducido, según la propia FAO, entre el 2005 y el 2010, a menos de la mitad, a 150,000 hectáreas por año, y ya ahora, el 10 y el 11, traemos un promedio mucho menor de hectáreas deforestadas, y el objetivo es llegar a 0. Tratamiento de aguas residuales, estamos subiendo el tratamiento de más o menos 30% a casi el doble, el 60%. Simplemente basta decir que ciudades tan grandes como Guadalajara o la Ciudad de México no tenían tratamiento de aguas residuales. Yo estoy por inaugurar la planta del ahogado en Guadalajara, que junto con otra nos va a permitir tratar al 100% el agua residual de toda la zona metropolitana de Guadalajara, y el año próximo inauguraremos la de Atotonilco en Hidalgo, que va a tratar un gran porcentaje de todas las aguas residuales del Valle de México. Entonces, en medio ambiente también estamos trabajando muy fuerte. Y la parte evidentemente más compleja, pues es el tema de seguridad. Y ahí básicamente son 3 ejes que componen la estrategia medular del gobierno. Primero, confrontar a los criminales. Es decir, no nadar de muertito, como dijo el gobernador Toranzo, ¿no? Hay que enfrentarlos. Sí, sé que sería para el gobierno federal muy sencillo decir,
No, pues ahí están, pero pues ni me meto, ¿no? No vayan a, pues por supuesto que no. Tenemos que ir, enfrentarlos y terminar con esta impunidad cínica con la que estaban actuando en grandes partes del país, con la que siguen actuando en algunos lugares, algunos incluso aquí, la Huasteca, lo sé muy bien que hay problemas muy delicados sobre todo en la parte vinculada a Tamaulipas y Veracruz, Hidalgo también. Pero necesitamos confrontar a los criminales, necesitamos decirles con hechos que las calles son nuestras, que las carreteras son nuestras, que los caminos vecinales son nuestros y que la autoridad es nuestra. Y tenemos que hacerlo con toda la fuerza del Estado que esté a nuestra disposición. Es decir, porque evidentemente lo que compromete la vida del país o lo que genera mucho mayor preocupación en los mexicanos es esta impunidad, este desplante, este cinismo con el que venían actuando las organizaciones criminales. ¿Por qué actúan así ahora y no actuaban quizá antes? Mi teoría es porque ahora cambiaron su estrategia de simplemente pasar droga a Estados Unidos, narcotráfico, a una estrategia además de narcotráfico a narcomenudeo, es decir, quieren colocar su mercancía en cada lugar donde se la pueden comprar. Y es un negocio totalmente distinto. El negocio de narcomenudeo es un negocio de logística de transporte. Se necesitan pues 2 personas para manejar el camión que trae media tonelada de droga o 1 tonelada, más toda la logística de control para sobornar las autoridades en la frontera, básicamente americanos, por cierto. Y nada más. En cambio, para distribuir la misma tonelada de droga en dosis de 1 gramo, pues se requieren, pues háganle cuenta, ¿no? 1,000 kilos, casi 1 millón, es decir, 1 millón de ventas de esa misma tonelada, lo cual implica un despliegue logístico brutal, tanto en términos personales, ya no ocupas 10, 15, 20 personas, sino ocupas cientos de personas para esa distribución, como en términos de logística regional. Es como cualquier producto detallista, no digo nombres, pero una cerveza, un refresco, unas papitas, lo que sea, su negocio es tener cientos y miles de puntos de venta. Y eso provoca una expansión territorial. Y si esa expansión territorial no se detiene, terminan dominando a la autoridad, sometiéndola a la buena o a la mala, y eso genera que ya con el control del terreno, entonces se extorsionan, secuestran, cobran piso, etcétera. Por eso hay que enfrentar a los criminales como un primer eje de la estrategia, con todo. No permitirles que tomen territorio nuestro. Segundo eje más importante que el primero, construir nuevas instituciones. Nuestras instituciones no están adaptadas a esta nueva realidad. Si la criminalidad cambió su modus operandi, nosotros también tenemos que cambiar nuestras instituciones. No sé si todavía esa tradición aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, que los policías no traigan más que tolete, ¿no? No creo que esa era la tradición aquí, todavía sigue. Bueno, pues, pero pues la verdad es que ya no es nada más un asunto de sacar algún escandaloso de alguna cantina, ¿no? Ya no es el tema. Pues el tema, la verdad, es que la criminalidad tiene armas, fuerza, logística, vehículos, y tenemos que escalar totalmente las capacidades. Y ya no es tampoco, amigas y amigos, aquella vieja cultura de que hubiera, yo jamás la acepté ni la aceptaré, de que hubiera una corrupción tolerable, ¿no? Que la mordida al tránsito, al tamarindo, como les decíamos en mis tiempos, ¿no? Y ya. No, ahora, si hay una autoridad policíaca sobornada, termina siendo una autoridad criminal. Termina siendo la que detiene, por ejemplo, a gente inocente y la pone en manos de criminales. Y eso ha ocurrido en muchas partes. A los pobres muchachos que fueron de cazadores a Zacatecas los levantaron unos policías. Y a los migrantes de San Fernando los levantaron unos policías. Y creo que el caso se puede replicar pues una y otra vez. Por eso es importante, cuanto antes, limpiar y depurar y reconstruir las policías. Y eso hay que hacerlo a través de un proceso complicado, pero que fundamentalmente es pasar báscula. Y pasar báscula, un instrumento que tenemos son los controles de confianza. Examen toxicológico, para ver si tienen alguna adicción, examen psicológico, examen socioeconómico y el más riguroso examen poligráfico o el detector de mentiras para saber si alguien está vinculado a la criminalidad o no. Pagarles mejor,
Sí es cierto que pues, un policía que gana 4 o 5 mil pesos pues, es fácilmente sobornable. Sí es cierto que es que ya no quieren venirse de policías aunque ganen 10 mil pesos. Pues entonces paguémosles 15. Y si no quieren de 15, pues 20. Démosle el valor a la seguridad que verdaderamente tiene ahora. Y tengamos unidades policíacas muy sólidas, muy fuertes, muy confiables, en todo el territorio nacional y en cada punto del territorio nacional. Y lo mismo diría de las Procuradurías de Justicia y de los Ministerios Públicos y de los policías ministeriales, y también lo mismo debe decirse de los jueces. Entonces, toda la cadena de instituciones de seguridad y justicia tiene que ser reconstruida en el país. Y finalmente el tercero, y todavía más importante que los otros, que es toda la reconstrucción del tejido social. Porque a final de cuentas, un problema sociológico que está atrás es una gran cantidad de muchachos. México es un país afortunadamente joven, la mitad de la población tiene 26 años o menos, con lo cual provoca que cada año lleguen más de 1 millón de muchachos a la edad adulta o a la adolescencia. Pero si esos muchachos no tienen escuela, si esos muchachos no tienen lugar de esparcimiento, si esos muchachos no tienen oportunidad de trabajo, la probabilidad de que caigan en drogas, por ejemplo, o la probabilidad de que sean reclutados por los criminales es enorme. Y esto se vuelve un cuento de nunca acabar. Por eso es importante ir mucho más rápido en materia de generación de espacios educativos, mucho más rápido en materia de generación de espacios deportivos, mucho más rápido en materia de prevención y tratamiento de adicciones. Es una tarea gigantesca, sí, pero es indispensable. Y creo que como las grandes cosas que se tienen que hacer en México y en cualquier parte del mundo, el tiempo que nos tenga que tomar y los recursos que tengamos de destinarle, tenemos que metérselo a esos 3 factores. Tenemos un gran problema, sí, sin embargo puedo asegurarles, amigas y amigos, que estamos pues en la ruta que se necesita. Una estrategia integral, comprensiva, que abarca no solo los aspectos de confrontación de la criminalidad, sino los de reconstrucción de instituciones y de restitución del tejido social, que son los importantes. Yo voy a dejar hasta aquí mi comentario, amigas y amigos, para que podamos compartir el pan y la sal, tomar los alimentos, y desde luego hacia el final de la comida, si nos da tiempo, yo estaré muy atento y muy dispuesto a atender las preguntas, si alguna o alguno de ustedes tiene a bien formularlas. Pues muchísimas gracias y muy buen provecho.